Me odian porque les digo que sus obras son malas. Incluso Jesucristo, el justo, el santo, no podía superar el enojo del pecador cuando es confrontado con su propio pecado. La oscuridad es profunda y seductora. Hemos estado aprendiendo eso. La oscuridad está volviéndose osada en nuestra generación. ¿No es cierto? La oscuridad se está protegiendo a sí misma al hacer leyes que castigan a la gente de la luz. Hemos criminalizado la justicia y hecho la impiedad legal. El engaño devastador de los impíos ha legalizado el homicidio y la perversión sexual y la destrucción de la familia y la devastación de los niños. Las contaminaciones en esta población se han difundido. Tenemos el deber de brillar la luz en esto, pero subráyelo, sea lo que sea que toleró la sociedad en generaciones pasadas, no lo hace ahora. La hostilidad va a ser la respuesta. Y debido a que la hostilidad es la respuesta, naturalmente, inevitablemente, porque si odiaron a Jesús, los van a odiar ustedes, como dijo él, muchos han ajustado el mensaje para quitar la ofensa. Y oímos a gente hablando del Evangelio como si es algún tipo de reforma social, algún tipo de reconciliación racial. También oímos que algunos presentan el Evangelio como si es un medio de descubrir su propio propósito, o descubrir su propia satisfacción, o descubrir su propio éxito, o cualquier otra cosa acerca de usted mismo. Comúnmente, el punto inicial para el evangelismo es acerca de usted. Dios lo ama a usted tanto que quiere darle todo lo que usted desea. Ese tipo de promesas que no son del Evangelio son tan conocidas que pasan sin ser cuestionadas. La gente no se da cuenta de cuán totalmente extraños son para el Evangelio verdadero. Hacen el mensaje de Dios acerca del pecador. El pecador toma el centro del escenario. Y el pecador es el que hace las demandas y establece los deseos, y Dios es el que los entrega al pecador omnipotente. Estas son distorsiones devastadoras, desastrosas del mensaje de salvación. Solo por un momento, está en el capítulo 4, vaya al capítulo 5. Le voy a dar una ilustración de esto. Comenzando en el versículo 18, hablando del ministerio de la reconciliación, el evangelio que hace a uno una nueva criatura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora leo eso y solo quiero que vea esos versículos sin concentrarse necesariamente en nada, y vea cuántas veces ve la palabra Dios. Y después vea cuántas veces ve la palabra Cristo. Dios aparece 4 veces en esos versículos, Cristo 4 veces, Dios 4 veces más por pronombres y Cristo 2 veces más por pronombres, lo cual significa que el ministerio de la reconciliación, el Evangelio, es acerca de Dios y es acerca de Cristo. No es acerca de usted. Está centrado en Dios. Ahora, si somos honestos acerca del Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo, ¿qué decimos? ¿Cómo lo presentamos? Si debemos brillar la luz y somos los vasos de barro,
sin valor, inútiles, irreemplazables, pero poseemos el Evangelio glorioso de Cristo. ¿Cómo comunicamos eso? ¿Qué decimos? Permítame tan solo darle algunas cosas simples que necesita recordar. Si usted es honesto al hablar del Evangelio, sería algo así. Sea honesto al hablar del pecado y el costo del arrepentimiento. Muy bien, ahí es en donde comienza. Sea honesto al hablar del pecado y del costo del arrepentimiento. Hay un costo. El costo es tan alto, pero los pecadores dejados a sí mismos no lo van a pagar, porque tienen que negarse a sí mismos. Pero ahí es en donde el Evangelio comienza. Sea honesto al hablar del pecado y del costo del arrepentimiento. En segundo lugar, hable con urgencia y dígale a la gente que necesita arrepentirse ahora, hoy. En tercer lugar, dele la verdad acerca de Cristo, su persona y su obra. Apoye eso con la Escritura. Todo lo que ha dicho del pecado y el arrepentimiento y Cristo, su persona y obra, apóyelo con la Escritura. Y cuando usted haya presentado la necesidad de arrepentirse de manera clara y el costo de arrepentirse de manera clara, y la obra de Cristo y su persona de manera clara, y las haya mostrado en la Escritura, dígales con gozo que si se arrepienten y creen en el Evangelio, serán salvos y se les dará vida eterna. Ese es el proceso. Dígales con gozo. Y después infórmenles de la santificación y de la importancia crítica de la vida en la iglesia. Así es como usted brilla la luz en la oscuridad. No hay garantía de que van a responder. De hecho, la mayoría no lo hará, ¿verdad? Pero como Dios le dijo a Isaías, hay un remanente. Dios tiene su pueblo. Y cuando usted da esa verdad del Evangelio a uno a quien Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu de Dios puede en ese punto darles luz y vida. Así es como brillamos la luz del Evangelio en la oscuridad. Dije hace un par de semanas atrás algo con lo que la gente no ha estado de acuerdo. Dije que no podía pelear por la libertad religiosa, porque eso sería pelear para que Satanás tuviera éxito. Porque cada religión en el mundo, excepto por la verdad del cristianismo, es una mentira del infierno. Dice usted, bueno, ¿no es la libertad religiosa importante para el cristianismo? No, no significa nada. No importa qué leyes hagan o no hagan los gobiernos, no tienen efecto en el reino de Dios. Jesús dijo, edificaré mi reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. No necesitamos que el gobierno agilice el Evangelio. Y usted notará que cuando la libertad religiosa, en cierta manera categórica, es eliminada, la única religión que será castigada es la verdad. Entonces aquí estamos viviendo en las tinieblas, no al filo de las tinieblas, sino literalmente en las tinieblas, brillando como luces. Y Pablo dice, al enfrentar esta tarea, puede ser imponente, y por eso comienza en el versículo 1 al decir, no desmayamos. Y después lo encierra al final, o casi al final, en el versículo 16 de nuevo, no desmayamos. Eso significa que no somos cobardes, no renunciamos, no cedemos. ¿Cómo es que usted puede hacer esto con denuedo y valentía y soportar? Bueno, hemos cubierto varias cosas, no voy a regresar a cubrirlas. Pero nos encontramos en el versículo 8. El meollo es este: para ser fiel tiene que tener convicciones fuertes. Tiene que creer en la superioridad del nuevo pacto. Aprendimos eso. Tiene que entender que necesita un corazón puro,
que tiene que manejar la palabra de Dios correctamente. Tiene que entender que la salvación es una obra de Dios. Solo Dios, que dijo sea la luz y trajo la luz en la creación en Génesis 1:3, puede decir sea la luz en un corazón. También tiene que entender su insignificancia. Usted es un esclavo, usted es un vaso de barro, usted es impotente. Entonces aquí estamos con esta verdad superior del nuevo pacto, la única verdad salvadora. Se nos ha dado la misericordia, el alto privilegio de proclamarla, aunque somos indignos. Debemos hacerlo a partir de un corazón puro, manejando la palabra de Dios correctamente, confiando en el Señor para los resultados, reconociendo nuestra propia insignificancia. Y cuando hacemos todo eso, y lo hacemos conforme a lo mejor de nuestras capacidades impulsadas por el Espíritu Santo, ¿qué pasará? ¿Usted cree que todos van a creer? No. Vaya al versículo 8, que estamos atribulados en todo. Si usted cree que este es el camino a la popularidad, está equivocado. Pablo estaba cierto de otra cosa. Esta es la séptima certeza que hemos visto. Él estaba cierto del beneficio del sufrimiento. Usted va a tener hostilidad, usted va a tener rechazo, usted va a sufrir. Ya hemos aprendido de nuestra experiencia cristiana al cubrir el Nuevo Testamento que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Santiago 1, porque tienen una obra que perfecciona. Ya hemos oído de Pedro, 1 de Pedro 5:10, que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione, complete, entero. Entonces sabemos que simplemente en general el sufrimiento y las pruebas en la vida nos benefician, nos perfeccionan, nos hacen más fuertes, incluso validan nuestra fe cuando su fe sobrevive una decepción horrenda. Eso es evidencia de una fe real, y entre más vive usted y más veces ha pasado por pruebas y su fe sale triunfal, disfruta de más certeza. Entonces Pablo dice, veamos el versículo 8, estoy seguro de una cosa, estoy seguro del sufrimiento y estoy seguro de su beneficio. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados, tribo, presión que viene sobre nosotros, pero no angustiados. En apuros, podrá traducir eso, no saber qué hacer, desanimado, realmente sin ver una salida del sufrimiento. Pero incluso en eso, no desesperados, en el punto de la desesperación final. Lo que él está diciendo es que es duro, es muy duro